buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Díaz. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión de los días miércoles en Edificando a los Santos. Hoy nos corresponde Hechos número 3. Antes de hacer el estudio vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, ministrándome a mí y ministrando a todo aquel que vaya a escuchar tu palabra, Señor. Que no salga de mi boca una sola palabra que quiera poner yo allí, sino que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea porque tú allí lo has puesto, Señor. Conecta mi espíritu con tu espíritu, Padre, para que seamos un solo espíritu y yo pueda transmitir lo que tú quieres que yo diga en la tarde de hoy, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ver Hechos número 3. Antes de empezar con la lectura, les voy a hacer un resumen más o menos de lo que se trata este capítulo. Aquí primero se sana a un hombre que había nacido cojo. Luego Pedro enseñó a las personas que habían presenciado la sanación de ese hombre, testificó de Jesucristo, los invitó a arrepentirse y profetizó acerca de la restauración del evangelio en los últimos días. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos con el versículo 1, capítulo 3 de Hechos, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. ¿Ok? Aquí es importante que recordemos que el sacrificio de Jesucristo había pasado hace muy poco tiempo, había pasado muy poco tiempo desde eso, y los discípulos, los judíos, seguían manteniendo la tradición de hacer el servicio de oración que acompañaba al servicio de sacrificios diarios. En este caso, Pedro y Juan solamente participaban del servicio de oración porque ellos consideraban que ya el sistema de sacrificio había quedado abolido con el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Ok? Ellos participaban del servicio de oración, pero se dice que básicamente su participación era porque ellos aprovechaban ese momento para testificar de Cristo y para expandir el evangelio. Otra cosa importante que vemos aquí es que hablan de la hora 9. Y casualmente la hora 9, que coincide con las 3 de la tarde, fue la misma hora en donde cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, gritó, consumado es. Y eso lo conseguimos en Juan 19:30. Luego en los versículos del 2 al 10 leemos lo siguiente. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, lo primero que tenemos que ver aquí es que el cojo se sentaba todos los días enfrente de la puerta de La Hermosa, que era una de las puertas principales del templo, y quizás ese era el mejor lugar en donde él podía obtener la limosna, ya que es una costumbre judía dar limosna porque ellos lo consideraban como un acto de justicia. ¿Ok? Otra cosa que vemos importante aquí en el versículo 3 es que Pedro y Juan cuando lo vieron fijamente y les dijeron, míranos. Cuando normalmente uno ve a una persona pidiendo limosna, uno le da la limosna, pero no se fija en ellos.
Esto creó la expectativa en el cojo de que iba a recibir algo bueno. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tomemos en consideración porque realmente el cojo terminó recibiendo mucho más de lo que realmente él les estaba pidiendo. Es importante que entendamos que Dios no quiere que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo para mantenernos en la misma situación. Él quiere que nosotros recibamos cosas mayores para transformar nuestras vidas y cambiarnos las situaciones que estemos viviendo. Otra cosa importante, que no es un trabajo de la iglesia hacer que simplemente para el mundo hacer que la condición actual sea más confortable. El trabajo de la iglesia debe ser liberarnos de esas situaciones de las que el Señor quiere sacarnos. ¿Ok? Nuestro Padre Celestial puede que no conteste las oraciones como nosotros queremos y en la forma y en el tiempo como nosotros lo queremos, pero lo que sí tenemos que tener claro que siempre lo que recibamos del Señor va a ser mucho mejor que lo que nosotros estamos pidiendo. Hay muchos casos donde son evidentes, como este. Él estaba pidiendo una limosna y terminó recibiendo sanación. Hay otros casos en que quizás lo que nosotros recibimos al momento de recibirlo no nos parece evidentemente que sea algo bueno. Por ejemplo, si estamos pasando por un proceso de tribulación y el Señor nos da fortaleza en vez de sacarnos de allí, obviamente nosotros no sentimos que lo que estamos recibiendo es lo mejor, ¿ok? O estamos pasando por una prueba o estamos en un problema y el Señor nos da esa sabiduría en vez de sacarnos del problema. Realmente lo que está forjando el Señor en nosotros es el carácter para lo que Él quiere de nosotros, más lo que realmente el Señor quiere que nosotros recibamos no lo vamos a recibir en ese momento, pero va a ser lo que vamos a recibir posterior a que pasemos por la prueba. Otra palabra aquí importante, Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, primero tenemos que tener algo claro, nosotros no podemos dar nada que no tengamos. Esto quiere decir que Pedro tuvo que haber tenido un encuentro primero con el Señor, que lo tuvo de hecho en Hechos 2, cuando recibieron el Espíritu, para poder dar lo que estaba dando en ese momento. Entonces, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. Muchas veces la gente se nos acerca y de repente nosotros decimos, bueno, pero es que yo no tengo nada que darle. Siempre tenemos algo que dar. Nosotros tenemos que revisarnos tanto lo bueno como lo malo, porque muchas veces nosotros estamos llenos de cosas malas, de rabias, de odio, de rencores, y eso es lo que transmitimos. Incluso podemos transmitir la palabra de Dios y metido detrás de la palabra de Dios ese odio y esa rabia y ese resentimiento que podemos tener, como también el hecho de que si tenemos cosas buenas, si tenemos nuestro corazón lleno de cosas buenas, cuando una persona nos pide ayuda, de repente puede ser que no le demos ni oro ni plata, no tengamos dinero, no tengamos cosas materiales que darle, pero sí le podemos dar un consejo, le podamos dar esperanza, le podamos dar la palabra. Entonces es importante que revisemos qué es lo que tenemos, porque siempre tenemos algo para dar. Y también hay un versículo en Mateo 12:34 que nos habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos en el corazón hasta que nuestra boca se abre y salen de nuestra boca palabras que a veces son para bien y a veces son para mal. Entonces es importante que a través de nuestras palabras nosotros entendamos qué es lo que nosotros estamos dando. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos dar nada del Señor, nada de lo que el Señor nos pide si nosotros primero no tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro personal, una relación con el Señor. Después otra palabra clave donde dice, y tomándolo por la mano derecha le levantó. Normalmente cuando Jesucristo hacía los milagros le decía, levántate y anda. En este caso él lo tomó de la mano. Y ese tomarlo de la mano representó un acto de fe para Pedro, ¿ok? Tomarlo de la mano porque él sabía lo que iba a obtener de las palabras que él estaba declarando y fue un doble acto de fe también para el cojo, porque él se dejó tomar la mano y se dejó levantar cuando él pudo haber dicho, no, yo estoy cojo, yo no me voy a levantar. Entonces la fe de ambos fue lo que cristalizó al final en ese milagro. Y aquí lo vemos, esto queda reflejado, ese poder que había recibido Pedro a través del Espíritu Santo, lo vemos en 1 Corintios 12, del 8 al 9, en donde dice, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, este acto que hizo Pedro aquí de sanar al cojo no fue un acto promocional para él, no fue un capricho, sino fue un acto dirigido por el Espíritu Santo y que tenía que suceder. Otra frase importante que dice aquí es: al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Recordemos que este libro es escrito por Lucas, que era un médico, es por eso que él hace mención de este tema. Y también, una vez que Pedro le da la mano y lo levanta, es cuando se le afirmaron los pies y los tobillos, no fue antes. Entonces, como dar el paso de fe es creer antes de ver, y efectivamente, pues se dio el milagro. Una vez que el cojo fue sanado, hizo 3 cosas buenas, que las describimos aquí. Primero, que se unió a los apóstoles y fue con ellos al templo. Segundo, inmediatamente comenzó a dar el milagro, empezó a usar el milagro que había recibido, porque estaba andando y saltando, dice la palabra. Y finalmente empezó a alabar y adorar a Dios. Entonces esto nos habla un poco de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros recibimos esas bendiciones de parte del Señor. ¿Ok? Cómo nosotros debemos usarlo, debemos canalizar pues esa bendición que hemos recibido de parte del Padre. Este hombre tenía más de 40 años, y eso lo vemos un poquito más adelante en Hechos 4:22. Y había sido cojo desde nacimiento, y él pues era conocido en esta puerta, es decir, que tenía mucho tiempo poniéndose allí para pedir limosna. Esto nos habla de que Jesucristo muchas veces pasó por el lado de él y de repente lo saludó, pero no lo sanó. ¿Ok? Entonces esto nos habla de que para Dios es tan importante el tiempo como su voluntad. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta cosas como, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no sanó al cojo como pudo haber sanado a muchas otras personas durante todo su ministerio? Porque él, este milagro, y así lo vemos, primero sirvió para glorificar a Cristo, una gloria mayor, porque sirvió para glorificar a Cristo estando desde el cielo y usando a los apóstoles para hacer este milagro. Y lo segundo, que este milagro fue utilizado por Pedro para predicar un sermón y para hablar de la palabra de Dios. ¿Ok? En los versículos 11 y 12 leemos lo siguiente: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, aquí tenemos que ver que Pedro aprovechó sabiamente la atención de la multitud. La multitud se acercó a ver qué era lo que había pasado y a entender. Y Pedro, muy sabiamente, en vez de centrarse en el milagro, porque él sabe que los milagros no llevaban a nadie a Jesús, aunque sí llamaba su atención, él sabía que en ese momento, más que testificar del milagro, lo que les hacía falta en ese momento era que ellos recibieran la palabra de Dios, que ellos recibieran el evangelio, y fue precisamente lo que utilizó Pedro, lo que hizo Pedro en este momento. Porque la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y viene por el oír de la palabra de Dios y no por oír de los milagros. ¿Ok? En este caso, Pedro, vemos en todo este sermón que Pedro niega en todo momento su participación en el milagro. Él siempre reconoció que fue Cristo, que él fue un instrumento de Dios para que ese milagro se concretara, pero en ningún momento, inclusive, ni siquiera puso sobre la mesa, sobre el tapete, su fe, que había sido por su fe o había sido por su don. Él lo que utilizó, él se permitió usar que el Señor se glorificara a través de él, y así lo hizo saber que efectivamente este milagro se había podido hacer, así como Jesucristo había hecho muchos milagros mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, los podía hacer ahora desde el cielo. ¿Ok? Los versículos 13 al 15 vemos: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis
y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Fíjense cómo Pedro muy astutamente menciona aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob, para dejarle bien claro a la audiencia de los judíos que lo estaban escuchando de que el Dios del que él estaba hablando era el mismo Dios que ellos conocían, era el Dios de las Escrituras, como para que entraran en contextos y supieran que no le estaban hablando de un Dios distinto, sino del Dios que ellos conocían. Hay una parte aquí en donde dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Pedro con denuedo puso la culpabilidad de lo que le había pasado a Cristo en el lugar correcto donde lo tenía que poner. O sea, él no tuvo ningún tipo de temor de enfrentarse a ellos y de decirle lo que ellos habían hecho. Esto lo vemos tanto en Hechos 2 como ahora en Hechos 3. Un Pedro completamente renovado, un Pedro completamente distinto, que fue capaz de pararse enfrente de ellos y decirle, ustedes los negaron, Pilato los quería soltar y ustedes fueron capaces de preferir que soltaran a Barrabás, a un criminal, antes de dejarlo, que lo soltaron a él, con respeto, pero con denuedo y poniendo todo donde lo tenían que poner. Él no tuvo miedo de confrontarlos, él no tuvo miedo de decirles lo que les estaba diciendo porque sentía que ellos tenían que escuchar lo que él les tenía que decir. Aunque tenemos que tener claro, y esto lo vimos en Juan 19, que si bien aquí Pedro le está diciendo ustedes fueron los culpables de que él fuese crucificado, todos sabemos que esto se dio porque era un plan de Dios. Dios los utilizó a ellos para que Jesucristo pudiera llegar a la cruz, pero realmente los culpables, la culpa de que Jesucristo hubiese sido crucificado la tenemos todos nosotros a través de nuestros pecados y de nuestros delitos que hemos tenido, porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora en el versículo 16 leemos lo siguiente: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Ok? Lo que ya les comenté, Pedro a través de todo su discurso, a través de todo su sermón, dejó bien claro que este proceso de sanidad no había sido por su poder, había sido por el poder de Dios. Que los apóstoles tenían el poder de hacer cosas, pero era porque eran instrumentos de Dios y no porque ellos tuviesen el poder para hacerlo por ellos mismos. Luego en los versículos 17 y 18 leemos lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Fíjense que Pedro les había hablado con mucha osadía y les había dicho, ustedes son los culpables, pero él no les habló con odio, él les habló y él los trataba como hermanos, ¿ok? Haciéndoles saber que ellos tenían la responsabilidad, pero no incriminándolos, y ese no era su papel. Fíjense que aquí vemos dos cosas importantes. Lo primero que tenemos que ver es que Pedro, acuérdense que Pedro también negó a Cristo. Entonces él se debe haber recordado en ese momento de que si él recibió misericordia en ese momento, ¿quién soy yo para no darla en este momento? Y la otra cosa es, que se lo comenté hace un rato, aquí vemos a un Pedro completamente distinto. Vemos a un Pedro que es capaz de enfrentarse a la gente, de decir la verdad, pero de tratarlos con respeto, de tratarlos como hermanos. Quizás leí por ahí unos comentarios del hecho de que ya no estaba Cristo, ellos sentían como la necesidad o habían aprendido eso de su maestro, de que Jesucristo era capaz de decirle a la gente sus verdades, pero siempre con respeto. Entonces aquí vemos también quizás en la presencia del Espíritu Santo en Pedro una transformación en su carácter que se ve reflejado tanto en el sermón de Hechos 2 como en este sermón. En este caso él les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Cuando él le dice esto, estaba claro que le estaba diciendo, ojo, igualito es pecado.
¿ok? Pero no es lo mismo haberlo cometido estando consciente de lo que estaban haciendo que hacerlo ignorando lo que había detrás de la situación. En los versículos 19 al 21 leemos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Fíjense que Él primero le dice, ustedes son los culpables, pero ahorita le está diciendo, arrepiéntense y conviértanse. ¿Qué era lo que Él estaba haciendo? El evangelio que todos debemos predicar. Somos culpables, estamos en pecados, debemos reconocer a Cristo, debemos aceptarlo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y convertir nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Esto era lo que Pedro les estaba predicando a ellos. Ustedes cometieron un error, pero todavía están a tiempo de corregir ese error. Ustedes lo llevaron a la cruz, pero ¿sabe qué? Hay tiempo de arrepentirse, de convertirse, de transformar sus vidas. Y eso es lo que nos ha llamado nosotros Jesucristo a hacer. A todos aquellos pecadores, porque todos los llevamos a la cruz, decirle, tú has cometido muchos pecados, has cometido errores, pero cree en el Señor, entrégate y transforma tu vida. Fue lo que hizo Pedro en ese momento. Y además Él le dice, en estos versículos, de arrepentirse y convertirse van a venir 4 grandes beneficios. Él les habla, primero, sus pecados van a ser perdonados. Segundo, van a venir a ustedes de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estaba refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Luego van a ser librados del juicio prometido y lo último es que van a recibir bendiciones desde el cielo de parte de Jesús. Luego en los versículos 22 al 26, ya finalizando, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, fíjense que Él sigue mencionándole profetas que ya ellos conocían. Le menciona a Moisés, le menciona a Samuel y le vuelve a mencionar a Abraham. De hecho, habla de las profecías de Moisés que eran muy conocidos para ellos, que se encuentran en Deuteronomio 18:15 y en 18 y 19. Ellos pensaban que el profeta y el Mesías eran personas distintas y aquí le aclaran que era la misma persona. Entonces, un poco para resumir lo que acabamos de ver, fíjense lo siguiente, el hombre cojo de la puerta quería algo de parte de Dios, pero Dios vino a darle algo mucho mejor, que es lo que hizo con su pueblo. Cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo, Él no le mandó solamente una persona que viniese a resolver quizás sus problemas políticos o los problemas que tenían de situación. Él quería una persona integral que le transformara la vida, que les transformara sus emociones, que trabajara desde el corazón, que transformara, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Él quiere transformar nuestras mentes, quiere transformar nuestras vidas desde adentro, transformar nuestros corazones, transformar nuestras maneras de vivir, ¿ok? Y entonces esto nos habla de que es importante esperar lo correcto, las cosas correctas de parte de Dios, ¿ok? La otra cosa, el otro punto importante que tenemos aquí es que fíjense que este milagro, el que hizo de la sanidad que hace Pedro a través de, o Jesucristo a través de Pedro, le crea una audiencia. Y esta audiencia fue aprovechada por Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro aprovecha para predicar
de la palabra. Entonces le habla primero de quién era Jesús, le habla de cómo lo rechazaron, que por qué ese rechazo fue fatal y que necesitaban hacer un cambio en su vida. Entonces, pero les dijo que todavía tenían la oportunidad de hacerlo. Y así como les dice en este momento, yo les digo hoy en día a todos los que están viendo este video, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no lo han recibido, que el Señor les dice, todavía tienen oportunidad de arrepentirte, todavía tienes oportunidad de buscarme, independientemente de los pecados que hayas cometido, de los errores que hayas podido cometer en tu vida, de todas las cosas malas que te pueden tener apartado del Señor. El Señor te dice, todavía hay oportunidad de que te arrepientas y de que te conviertas, y el Señor te estará esperando con los brazos abiertos, porque ese es el plan del Señor, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Ok? Pero para que esto pueda ser una verdad en tu vida, es necesario que hagas la oración. Es necesario que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es lo único que Él nos pide, que nosotros en una oración le digamos, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname por todos mis pecados y dame una nueva oportunidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y el Cordero. El Señor quiere que hagas esta sencilla oración en donde con tu boca confieses y con tu corazón creas que efectivamente Jesús puede transformar tu vida, ¿ok? Y Él te va a dar el perdón que tu vida necesita y va a transformar tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa palabra tuya. Te damos las gracias porque a través de ellas nos recuerdas una vez más que tú no eres un Dios condenador, que tú no estás aquí para señalarnos, para condenarnos, tú estás aquí para rescatarnos y para salvarnos, Padre. Que tú siempre vas a querer lo mejor para nosotros, que todo lo que nosotros te pidamos y lo que recibamos de tu parte, siempre vamos a recibir más de lo que nosotros estamos pidiendo, lo que sea mejor para nuestra vida. Y nuestra oración debe ser, Señor, no me des lo que yo quiero, sino dame lo que tú sabes que yo necesito. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, muchas gracias.